Pocos hombres de mar alcanzaron los logros de este gallego que surcó los océanos durante la mayor parte de su vida. De audaz explorador en las aguas del Pacífico, pasó a combatir con valor a los buques enemigos, ya fueran británicos o franceses, que navegaban junto al estrecho de Gibraltar. Una vida de éxitos que ha permanecido injustamente ignorada. Bueno, y con esta música y con esta entrada que nos ha hecho María, saludamos a Javier García Blanco, que está en Zaragoza, pero en nuestro corazoncito, aquí cerquita, en la noche en vela. Buenas noches, Javier. Hola, Pilar, buenas noches. Estaba escuchando a María y yo no sé de quién está hablando María, porque esto no lo he leído yo en tu libro. No, porque este ya es un personaje fuera del libro. Lo descubrí además tiempo después de haber terminado de escribir el libro y sin duda alguna de haberlo conocido antes habría tenido también su hueco, ¿no? Sí. Bueno, pues para los oyentes que se acaben de incorporar y que igual nos han sintonizado por primera vez, es que cada semana con Javier García Blanco hablábamos de un libro interesantísimo que les recomiendo, Héroes y villanos españoles olvidados por la historia. Hemos estado desgranando a todos esos personajes y hoy este no está en el libro, pero seguro que en el próximo que escribas seguro que estará, pero bueno, ¿de qué personaje hablamos? Pues estamos hablando de el almirante, entre comillas, porque nunca alcanzó ese grado, pero lo merecía, el almirante Mourelle de la Rúa, que fue un gallego, un cormelán, nacido en la aldea de Corme, en La Coruña, en lo que conocemos hoy como la Costa da Morte, y bueno, pues es un pequeño municipio de Ponteceso, ¿no? en esa región gallega. Y bueno, pues como bien hemos escuchado en la presentación, fue un marino que realizó grandes cosas. Estuvo en las aguas del Pacífico, tanto en el norte, llegando a Alaska, antes que ningún otro europeo, pero estuvo también en las aguas del Pacífico Sur, llegó a la Polinesia, visitó y dio nombre a islas entonces desconocidas, pero también hizo la guerra a los ingleses en las aguas del estrecho y después a los franceses, o sea que, bueno, tiene un largo historial como marino y, bueno, aunque hoy no es demasiado conocido, o es muy poquito conocido por el público en general, en Corme, en su tierra, sí que lo tienen en gran estima. Todavía se conserva parte de su casa natal, donde podemos ver el escudo de él y de su familia. Pero, bueno, como digo, pues no se le conoce a nivel popular. En el Museo Naval de Madrid sí que tienen un retrato de él, pero es curioso que incluso en el Reino Unido, en el Museo Naval de Londres, tienen una habitación entera dedicada a él y a sus hazañas. Uh-huh. O sea que fuera de España, como con tus otros personajes de los que hemos hablado, era muy conocido como aquel que se estudiaba en los libros en Estados Unidos y que aquí no conocíamos. Uh-huh. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención a ti de este personaje? Entiendo que como lo has tratado desde el principio, para ti héroe. Totalmente, ¿sí? Totalmente héroe, porque, bueno, en este caso, a diferencia de otros personajes de los que hemos hablado, que tenían un poco un lado oscuro, a pesar de que pudiéramos considerarlos héroes en su mayor parte, pues Mourelle de la Rúa se destacó sobre todo por su labor de exploración, descubriendo multitud de lugares hasta entonces no conocidos por el hombre europeo, y además pues nos dejó una serie de escritos de carácter antropológico, etnográfico, en los que retrataba la vida y las costumbres de indígenas, sobre todo de Norteamérica, y bueno, en ese caso pues enriqueció el conocimiento tanto de geográfico y antropológico de Norteamérica como las cartas de navegación en su época. Estamos hablando del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII. Y bueno, pues luego él tuvo una segunda faceta militar en la que destacó como un héroe, como decía antes, frente a ingleses y franceses, aunque a mí lo que más me gusta es la parte suya pues en América, ¿no? De viajes y de lo que te muestra, que además es de lo que como tu blog, planetasapiens.com, está clarísimo que es lo que te tira. De todas maneras, un viaje fantástico, pero no debió de ser fácil. Pues no, estamos hablando, como decía antes, de la segunda mitad del siglo XVIII. Mourelle de la Rúa nace en 1750 y con solo 13 añitos, en la que hoy en día pues prácticamente es un niño,
y él ya se enroló en la Academia de Pilotos de Ferrol, sobre todo porque no le llegaba a su familia, que era de origen humilde, para pagarle los estudios en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, que eran la de los oficiales directamente, y él, bueno, pues entró desde la escala más baja, pero pronto destacó como marino. Era hombre de esa tierra de la Costa da Morte, famosa por sus marinos, también tristemente por los naufragios que en ella han tenido lugar. Pero bueno, era un hombre de mar y pronto destacó, y a los 18 años ya estaba viajando rumbo a América con el título de segundo piloto, y tardó bien poquito en destacar porque allí se le encomendaron enseguida algunas misiones de importancia, participando ya como primer piloto en expediciones que buscaban precisamente realizar asentamientos en la costa oeste de los actuales Estados Unidos y de Canadá, ¿no? En aquella época, para que nos hagamos una idea, España controlaba todo el comercio, la mayor parte del comercio marítimo entre Asia, sobre todo entre el asentamiento que había en Filipinas, que era en aquel momento posesión española, y la costa americana, ¿no? Y sobre todo pues había un puerto que era San Blas de Nayarit, en el actual México, del que partían pues multitud de barcos que comerciaban, pues llevaban especias, llevaban todo tipo de riquezas entre Asia, América y después desde América a España. Y por tanto a España le interesaba muchísimo tener el mayor número de asentamientos en aquella costa, que todavía estaba en gran parte por descubrir, y que se empezaban a disputar también no solo los británicos, que estaban intentando arrebatarle el poderío a España, sino también los rusos, que llegaban desde el otro lado, desde el otro continente. Y entonces, pues bueno, Mourelle de la Rúa participó en un primer viaje en 1775 que buscaba alcanzar los 60 grados de latitud norte. En aquel caso eran 3 embarcaciones que no llegaron tan arriba, pero sí casi se acercaron, llegaron hasta los 57 grados norte, y fue en estos viajes donde descubrieron varias tribus indígenas que nadie antes había contactado. Tuvieron algunas pequeñas refriegas con ellos, como es lógico, por ese choque cultural tan grande, pero bueno, pues fueron creando asentamientos que durante mucho tiempo todavía conservaban esos nombres en español, ¿no? Generalmente con nombres de santos, dependiendo del día en el que se producía el hallazgo o se establecía allí. Pero durante muchísimo tiempo, aunque esto nos puede sorprender, un montón de asentamientos, tanto de la costa oeste de Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos, como de Canadá, incluso de Alaska, pues fueron posesiones españolas, y durante mucho tiempo fueron los españoles los únicos que habían llegado allí. Tanto es así que el diario de navegación que iba dejando, ese cuaderno de bitácora en el que iba anotando todos sus datos Mourelle de la Rúa, alguien, no sabemos quién, ese es uno de los enigmas que rodean a su figura, lo birló y se lo llevó a Inglaterra, y acabó siendo traducido y ni más ni menos que utilizado por James Cook, con el famoso marino británico, que lo utilizó para su tercer viaje, concretamente por aquellas aguas, y que luego pues él se quedaría un poco con el mérito de haber descubierto aquellas tierras. Y que hay que saber que en el caso por lo menos de sus descubrimientos o sus supuestos descubrimientos en aguas del Pacífico Norte, no le pertenecieron a él, sino que utilizó el diario de Mourelle. Y de hecho, pues bueno, con los años, más tarde otras cartas de navegación de Mourelle se volverían a traducir también en Inglaterra y se volverían a utilizar por los marinos británicos. Esa puede ser una de las razones por las que hoy se le conozca más incluso en el Reino Unido que en nuestro país. Y se le reconoce lo que tú dices, ¿no? Que el diario era el suyo y que James Cook se lo birló. Hoy lo sabemos, sí. Qué listo. Y de hecho, pues mira, es otro hecho bastante curioso es que, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Canadá se conserva otro de esos escritos de carácter antropológico que aquí no tenemos, y escrito por Mourelle, ¿no? Y hay todavía alguna islita por ahí que se llama Mourelle Island, que claro, los anglosajones, como no saben de dónde viene este señor ni saben quién es, pues lo pronuncian de otra forma, ¿no? Y ha perdido un poco el sentido y se habla de Morel o de Murel pensando que es francés cuando es Mourelle, ¿no? De la Rúa. Nosotros tampoco lo sabíamos y ahora lo miraremos de otra manera, ¿eh? Si pues sí. Nos vamos de vacaciones a Mourelle, lo vamos a pronunciar así, Mourelle, como es. Es más, también iremos a ver todo lo que nos decías que se encuentra en el pueblo natal de él. Sí, pues además es una visita muy recomendable, porque esa zona de la Costa da Morte, que no es tan conocida como otras localidades gallegas de esa zona, pero bien merece la pena. Tanto Ponteceso como Cormé son pueblos pesqueros preciosos con unos paisajes estupendos, ¿no? Y bien merece la pena ir a ver dónde nació Mourelle.
Ujú. Javier, nos decías al principio que Mourelle había sido almirante, entre comillas, ¿no? O sea, suponemos que como pasó tantos años en el mar, fue ascendiendo poco a poco y en algún momento dejó de hacer expediciones. Bueno, él durante su etapa, por así decirlo, en las Américas es cuando realiza mayor número de expediciones. Luego hay una época en la que España vuelve a entrar en guerra con Inglaterra, que estaban continuamente tirándose los trastos a la cabeza, como sabemos. Y bueno, pues él, una de las misiones que recibe, ya con un rango mucho mayor, si no recuerdo mal, como teniente de navío, pues se le ordena llevar armas y dinero a Filipinas y con cartas de advertencia para el gobernador de Filipinas de que habíamos entrado en guerra. En aquella época no había los medios de comunicación que tenemos hoy en día, no había ni mucho menos telégrafo y la única forma que tenían de comunicarse era por carta. Y la mejor forma en aquel momento pues era llevar barcos. Y le tocó a Mourelle llevar uno de estos navíos para avisar a Filipinas, al gobernador, de que habíamos entrado de nuevo en guerra con Inglaterra. Y es en uno de estos viajes a Filipinas en el que a la vuelta pues se produce un poco por accidente otros de los descubrimientos, otros de las exploraciones de Mourelle, que en este caso, pues buscando otra ruta para regresar a Acapulco, entonces había lo que se llamaba el Galeón de Manila, que era una especie de ruta marítima establecida que aprovechaba las corrientes marítimas, ¿no? Los vientos favorables. Y justo en la época en la que le tocaba volver a Mourelle, pues no era la época más favorable y probó con otra derrota, ¿no? Como se conoce en el mar. Y bueno, aquella derrota pues se convirtió en lo que tenía que haber sido un viaje mucho más corto, pues acabó en un viaje de varios meses y en lugar de a México pues llegaron a la Polinesia, ¿no? Y fue otro de los descubrimientos de Mourelle que bueno, pues arribaron a varias islas desconocidas hasta entonces y fue bautizando también aquellos lugares con nombres españoles, ¿no? Algunos un poco con reflejo de las penurias que estaban pasando, porque pues dependiendo de cómo se encontraban anímicamente, pues a una isla la llamaban Isla de la Amargura, otra Isla de la Consolación, y ya cuando encontraron un sitio donde alimentarse y conseguir agua, pues llamaron Puerto Refugio, ¿no? Pero todavía hoy también se conserva allí algún lugar relacionado con el nombre de Mourelle, ¿no? Pero es muy interesante porque, bueno, estamos hablando de entorno de Polinesia, cercano a las Islas Solomón, que incluso recuerdo no hace muchos años hubo estudios arqueológicos que habían encontrado restos de los españoles que habían estado por allí, ¿no? Qué fascinante, que no se esperaban encontrar algo de españoles en las Islas Salomón, porque por aquel entonces quien sí había navegado era Cook, ¿no? En este caso sí fue el primero. Pero oye, no... debido a su fama de escritor de diarios de viaje, creo que el encargo, el virrey de Nueva España le hizo un encargo, ¿no? Sí, a él se le encargó recuperar un poco todos los documentos, los mapas, las notas que había hecho otro marino español que antes que él había intentado crear asentamientos por Alaska y por la costa oeste de los Estados Unidos, y poner un poco en orden aquellos textos, ¿no? Y ponerlo de una forma un poco coherente, ordenar aquellos pensamientos y dejarlos por escrito, añadiendo también sus conocimientos de aquellas tierras que él había obtenido. Estamos hablando de misiones todas que intentaban también, además de esos asentamientos, encontrar una ruta que era la ruta, por aquel entonces se conocía como el mítico Paso del Noroeste, que pretendía buscar un punto de comunicación entre América y Europa, pero desde la costa oeste, ¿no? En lugar de tener que ir por el sur, atravesar todo el continente sudamericano y pasar el peligroso Cabo de Hornos, pues buscar por el norte, atravesar, por así decirlo, el Polo Norte y encontrar un paso que durante muchísimo tiempo no se buscó infructuosamente, ¿no? Y bueno, pues todos aquellos viajes, aquellas peripecias las plasmó Mourelle por escrito, tanto las suyas como las de este otro marino anterior que le había precedido. Desde luego es muy muy interesante. Estamos resumiendo porque hay muchísimas cosas que ha dejado este personaje, Mourelle de la Rúa, el almirante olvidado, y desde luego no sé si se le puede seguir en algún sitio, no sé si en tu web, en
¿cómo es? Planeta Sapiens. Planetasapiens.com se puede seguir. Pues no, en Planeta Sapiens todavía no tengo ningún contenido. Es que pero... tienes tantísima información que claro, además se me acumula. Que lo busquen, pero hay muchísimos datos. Sí, yo una de las fuentes que utilicé fue un libro que por desgracia es muy difícil de conseguir, que es de un marino español ya de este siglo, un militar, que pues bueno, también conoció la figura de Mourelle y Larrua, se interesó por él y le dedicó ni más ni menos que un libro. Y gracias a él y también a la labor de un investigador local de Corme, que es José Manuel Ferreiro Chan, pues bueno, se han conseguido recuperar documentos. Tenemos todas las cartas, incluso que el pobre Mourelle enviaba al rey rogándole la concesión del título de almirante, que nunca alcanzó. Lo máximo que llegó fue jefe de escuadra. Pero es posible que poco a poco en la Biblioteca Nacional yo creo que irán apareciendo de ese tipo de documentos y podrán consultar. Que merece la pena, de verdad. Yo tengo cosas de lo que nos has enviado y nos vamos imbuyendo y apetece. Bueno, antes de terminar, que tenemos que terminar, él también participó en la Guerra de la Independencia. Sí, antes se había enfrentado contra los ingleses en batallas anteriores, no tuvo la oportunidad de luchar en Trafalgar porque estaba destinado a otro lugar, y luego más tarde, como bien dices, en la Guerra de la Independencia. De hecho, les hizo bastantes faenas a los franceses y defendió el puerto de Ceuta, se atrincheró allí, bueno, consiguió importantes victorias. Y luego, pues bueno, por desgracia, siendo ya bastante mayor para la época, con 70 años y varias décadas como marino, ¿no?, recorriendo todo el mundo, pues ya le alcanzó la muerte en una misión militar también. 70 años, ¿eh? Sí, 70 años y luchando. Vamos, para aquella época, los franceses se vengaron pronunciando mal su nombre. Te vas a enterar que lo vamos a decir de otra manera. Bueno, pues digo, es una historia súper interesante y animo a los oyentes a que lo busquen. Yo a los madrileños o a quienes acuden a Madrid, pues que visiten el Museo Naval de Madrid, que seguro que allí les darán indicaciones de él y además podrán ver un retrato de Mourelle. Bueno, y a ti, como tú, cuando vengas por Madrid, quedamos antes, en vez de a las 2 de la mañana, y nos vamos contigo al Museo Naval. Fantástico. Y esto que nos estás contando lo podremos escuchar y disfrutar de otra manera contigo aquí, que tenemos muchas ganas de que te pases por el estudio. Ahora estás en Zaragoza, fenomenal, pero nos apetece mucho tenerte aquí en La Noche en Vela, en Madrid, ¿vale? Pues seguro que pronto estaré por ahí. Bueno, pues hasta aquí la historia de este ilustre marino gallego, tal vez desconocida, como decía Javier García Blanco, para muchos, y que hoy en nuestro programa hemos tenido la suerte de recordar a través de él. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima cita. Hasta la semana que viene. Adiós.